Universidad de Chile. U Abierta. Interculturalidad, migración y racismos. ¿Cuál es la relación entre el principio de igualdad y no discriminación y el estatus de las personas migrantes ante el derecho internacional de los derechos humanos? En materia de migración internacional, este principio es también sumamente utilizado. Es muy común que la jurisprudencia en los distintos fallos en materia migratoria lo analicen. ¿Para decir qué? Para decir que, claro, los estados mantienen su competencia soberana de establecer sus políticas migratorias y de control migratorio, pero esa legislación y esas medidas legislativas no pueden conferir un trato discriminatorio, es decir, no pueden establecer un trato diferenciado que sea arbitrario, desproporcional, que no sea razonable, objetivo y por supuesto que no obedezca al principio de la legalidad. Y por lo tanto, o en conclusión, diríamos que el principio de igualdad y no discriminación es un límite a la soberanía nacional en materia de migración internacional y de su reglamentación jurídica en el derecho interno. ¿Qué deberes tienen los estados en materia de protección internacional de refugiados? Bueno, en esta materia lo que podemos decir es que el principal instrumento que cuenta hoy el derecho internacional en la materia es la Convención de Ginebra de 1951, que establece un estatuto jurídico del refugiado. Y lo que ella significa, desde luego, como obligación para los estados, es de que estos deben acoger a toda la persona que llega a su frontera y solicita el asilo, es decir, a todos los solicitantes de asilo. Y el segundo aspecto o característica más importante que tiene esta convención, del otro lado, es el derecho que confiere a los solicitantes de asilo y refugiados de la no devolución de esa persona, incluso cuando ella no es reconocida como refugiado, cuando esa devolución significa colocarla en peligro, su vida, o de que ella pueda sufrir tortura o algunos de los tratos prohibidos por el derecho internacional, es decir, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al contrario, por ejemplo, de la Corte Europea, ha dicho que este principio no es exclusivo de los refugiados y solicitantes de asilo, pero que también se puede aplicar a cualquier persona migrante, es decir, hoy por hoy el principio, tal como lo entiende la Corte Interamericana, hoy por hoy este principio puede ser invocado por cualquier persona extranjera siempre que considere que su expulsión pueda significar en la práctica un riesgo de sufrir tortura o los tratos prohibidos o que su vida corra peligro. ¿Qué opinión tiene sobre la crisis humanitaria que se está viviendo con los refugiados en Europa y la forma en que la Unión Europea ha abordado esta situación? Por un lado, su respuesta, desde el punto de vista político, ha sido tardía. La Unión Europea ha tardado o ha tomado su tiempo y su largo tiempo para dar una respuesta a lo que estaba ocurriendo, es decir, de dar una respuesta a los miles de personas que llegaban en algún momento entre 2015 y 2016 de forma diaria a las fronteras exteriores meridionales o del sur del espacio Schengen, es decir, sobre todo Italia y Grecia, y este último ha sido en 2015 el estado que mayor presión ha sufrido. Y esa tardanza en la respuesta se debe precisamente a la dificultad de encontrar una respuesta unívoca, única por parte de la Unión Europea de cómo resolver esto, y en gran parte por presión de los Estados miembros. Ni todos estaban de acuerdo
con la forma, cómo responder a la situación. Por un lado, había estados como Alemania que decían que la Unión Europea y todos los demás estados tenían la obligación, en nombre del principio de solidaridad, de ayudar a los estados miembros que estaban sintiendo mayores dificultades, de ayudarles y de recibir a estas personas que huían de guerras o de conflictos, la mayoría de ellas de Siria, pero por otro lado teníamos otros estados miembros, sobre todo de la Europa oriental, el llamado Grupo de Visegrado, donde está República Checa o Hungría, por ejemplo, que decían que ese es un problema de cada estado miembro, es decir, de que básicamente Italia o Grecia tendrían que resolver como podían su problema. ¿Qué significó esto entonces? Del punto de vista jurídico, esta tardanza en la respuesta política y la falta de cohesión política en la respuesta, fue que también tuvimos una respuesta jurídica poco coherente, bastante fragmentada, porque al mismo tiempo que se han adoptado medidas que significa mayor integración europea, es decir, en que todos los estados están de acuerdo con reglas comunes, incluso de dar algunas competencias a la Unión Europea en esta materia. A la vez que se ha hecho esto, también se ha permitido accionar cláusulas de salvaguardia de soberanía, como por ejemplo la posibilidad, de acuerdo a las reglas del propio derecho de la Unión, de establecer controles en las fronteras internas. Y esto significa una excepción a las reglas comunitarias, porque dentro del espacio Schengen no hay controles en las fronteras al interior del espacio. Pero es posible, y entonces tenemos desde 2015 por lo menos a 5 países, Alemania por ejemplo, Austria, Dinamarca, países que han cerrado sus fronteras, es decir, que han de nuevo establecido controles fronterizos para controlar quién entra en sus espacios territoriales. Y esto, claro, ha hecho con que más de 2 años después de los acontecimientos o del gran flujo migratorio de 2015, todavía tenemos grandes campos de acogida de refugiados en Grecia desbordados. La respuesta logística ha sido un poco caótica, personas que viven en condiciones bastante poco humanas o poco dignas, y una división interna entre países como Alemania, que han sido bastante más abiertos, y otros países más cerrados. Y por lo tanto es difícil saber al día de hoy cómo la Unión Europea va a tratar de dar una respuesta definitiva al problema de la crisis de refugiados y de otras que puedan surgir en el futuro.